con el tema justamente de los problemas climáticos, yo decidí suspender nomás el examen porque me empezaron a llegar distintos pedidos, digamos, ¿sí? Pedidos por parte de los alumnos que no podían, no sabían si podían conectarse, no tenían tiempo para estudiar, en fin. Entonces, bueno, lo voy a dejar para más adelante. ¿Está? Vamos a hacer lo posible por desarrollar la clase lo mejor posible, porque sí es cierto, hay lugares donde todavía no tienen conexión de luz. Yo por eso me voy a poner presente o ausente hoy, dejando más bien abierto para el que quiera estar y conectarse y ojalá que pueda, que lo haga. ¿Sí? Y el que no pueda por razones de imposibilidad, que después le pida a sus compañeros dadas las explicaciones, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Veamos. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Quiere decir algo? Pueden partir si quieren de lo que habíamos hablado de la última parte de la clase anterior en cuanto a la matrícula, y después ahí partimos ya con el tema de las obligaciones. ¿Sí? Profe, le hago una consultita antes de que empiece la clase. Sí. Yo no sé si soy yo nomás que le escucho abajo o algunos que le escuchan muy bajo. Sí, muy bajo se le escucha, profe. Yo escucho bien. Voy a tratar de acercar un poco más, puede ser. Hola, buenas tardes María, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo. Buenas tardes, profe. Mira, estoy llamando porque el día sábado si usted tiene la computadora conectada, para hacer una compra online. Fíjese en la campanita abajo, en la solapa donde usted también tiene internet, donde tiene la batería de su computadora. En la campanita, si usted tiene el volumen hasta el tope, si tiene hasta el tope, abajo dice mezclador. Y fíjese que ahí en el Zoom le esté hasta el tope también. La verdad que no sé a dónde estaría la campanita. Abajo, en la barra de abajo. El día sería el día 2 del 3, que es sábado. ¿La encontró? Sí, la quise hacer online en la página de Dexter y después fui presencialmente al local de Dexter y tampoco la pude ocupar. No. Yo tengo una tablet, denegada. Yo pasé por correo electrónico en ese instante, el día que hicimos, que quería hacer la compra online, la pasé. Porque yo la oigo bien, profe. Y más alto, ¿no? Captura de pantalla no varía de cómo me absolutamente nada de la clase anterior. Ahora se escucha un poquito mejor. Local por lo menos. Y probé en el post sí, de mi estaba local muy, también y me daba denegada. Un poquito nomás más lejos del oído. Bueno. Muy bien. ¿Alguien quiere comenzar? No, porque el sábado me hicieron pausearla y volver a activar y me habían dicho que espero unos segundos. ¿Profesora? No, tampoco. ¿Desde matrícula dice usted? Puede ser que comencemos con matrícula, después seguimos con obligaciones, con el contrato. Básicamente vamos a ver el Código Civil y Comercial, porque el contrato que hacemos está en la parte del código. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, dado lo excepcional que va a ser la clase hoy, porque hoy tenemos pensado hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, justamente por eso les dejo más abierta la... Bueno, yo porque quería aprovechar porque los días sábados fue los días que tenemos la promoción ahí con el Banco Galicia
le puedo decir si quiere más o menos lo que yo estuve leyendo acerca de la matrícula de corredores. Lo que me queda es esperar hasta el próximo sábado. Dice que nosotros, si pretendemos ejercer la actividad de corredor, tenemos que inscribirnos en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Pero para ello nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo acreditar la mayoría de edad, tener el título de corredor, que está previsto, y en el caso de que no se dice en el inciso B del artículo 32. En el caso que no se pueda, esto es, digamos, de la ley general. Después dice también acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde se pretende ejercer como corredor, que esto puede variar según la legislación local de cada persona, que por ejemplo Formosa, Chaco, como te había explicado la clase anterior. Y dice que nosotros tenemos que constituir la garantía prevista en el artículo 3, inciso D, que esa sería la garantía real o personal, con los alcances que determina el artículo 6, que decía que era, si mal no recuerdo, inembargable, porque eso lo que ayuda es, digamos, responde por los daños y perjuicios que el matriculado ocasione durante su ejercicio en la profesión, como también, digamos, las, no me acuerdo si decía sanciones que se le llega a aplicar al corredor. Después también decía que nosotros tenemos que cumplir con dos legislación local. María Clara, ¿qué quiere decir eso de garantía real o personal? Bueno, perfecto. ¿Qué es eso real? ¿Qué diferencia hay entre una garantía real y una garantía personal? La garantía real es cuando uno puede entregar dinero, ¿puede ser, profe? Sí, ¿y qué más? O cosas muebles. Y la personal es un garante, una persona que responda por los daños y perjuicios que le va a ocasionar el matriculado. Muy bien. Entre la persona que es garantizada, digamos, y el garante existe un contrato, porque aunque no lo diga, cuando la persona sale de garante, se debe con el garantizado, digamos, aunque no lo diga, un contrato. ¿Qué contrato será ese? Nosotros en técnica de remate lo habíamos visto, lo habíamos mencionado. A ver si ustedes se acuerdan. El contrato de fianza, doctora. El contrato de fianza, muy bien, el contrato de fianza, que es un contrato que también está legislado en el código. Entonces, cuando queremos saber los alcances que tiene ese afianzamiento, digamos, tenemos que ir al contrato de fianza, ¿sí? Tenemos que ir al contrato de fianza. Y yo le había señalado que cada legislación local suele exigir a veces unos requisitos particulares, como por ejemplo, que algunos que sean, si se va a dar fianza, que sean, por ejemplo, martilleros o corredores inscritos en la jurisdicción, ¿sí? Pueden exigir esos requisitos en forma más específica. En el colegio de martillero solicitan esa garantía personal y la puede hacer extensiva un abogado. Perfecto. Por eso yo les decía que a veces la ley general establece, o la ley general establece solamente una garantía real o personal, y la jurisdicción ahí establece parámetros un poquito más específicos. ¿Y se acuerdan que yo le había dicho que todo lo relativo a la matriculación es regulado por la ley provincial, siempre y cuando esa regulación no soporte requisitos de fondo, porque ahí se altera ya lo que es materia propia de la legislación del Congreso, ¿no es cierto?, de la jurisdicción nacional. Bueno, sí, seguimos. ¿Puede ser o no? Acá en el Chaco, por ejemplo, profesora dice en la opción de matriculación, opción 1, fianza real en dinero, opción 2, fianza con bienes registrables, sean muebles o inmuebles con garantía prendaria hipotecaria, opción 3, fianza personal otorgada por un corredor inmobiliario o un martillero público colegiado en la entidad de ejercicio. Muy bien, fíjense qué interesante
ahí le da distintas opciones, 2 de carácter real y 1 de carácter personal. Sí. De carácter real le dice que puede ser dinero. Dinero, una suma, en este caso de 20.000 pesos. Está. Muy bien, una suma de 20.000 pesos. Después, o bienes. Fianza con bienes registrables, sean muebles o inmuebles con garantía prendaria hipotecaria a favor del colegio del corredor inmobiliario. Bueno, fíjense que ahí le habla de fianza, pero en realidad no es una fianza, es una garantía, sí, pero como es de garantía real, por eso le habla de prenda o hipoteca, ¿sí? Prenda o hipoteca, porque le establece una garantía que alguien que se fiance, ya sea el mismo interesado o un tercero. Sí. Que comprenda o con un bien y se establezca una prenda o una hipoteca. Y la tercera es la que decía usted de 2 corredores inmobiliarios. En esto que habíamos dicho, ¿qué sería el acreedor prendario o hipotecario? ¿Cómo, profesora? Le dice que puede garantizarse con un bien mueble o inmueble, ¿sí? Mueble o inmueble comprenda con registro, es en realidad, porque comprenda una prenda tradicional tendría que entregarla, pues, o con hipoteca. Estimamos que debe ser el colegio el acreedor, porque la fianza se hace al efecto de garantizar la responsabilidad del matriculado. Perfecto. Entonces, sí, porque ahí dice a favor del colegio inmobiliario. Muy bien. Muy bien. Entonces, la prenda, ustedes saben lo que es una prenda con registro, ¿no es cierto? ¿Tienen idea de lo que es una prenda con registro? ¿Tienen idea o no? Sí, es aquello que se hace en razón de la adjudicación de un vehículo o de un dinero determinado con respecto a un mueble concreto, para garantizar el efectivo cumplimiento de una obligación social. Bien. ¿Cuándo es una prenda común? La prenda común también es una garantía, ¿sí? ¿Cuándo hay un contrato de prenda común? Es una garantía prendaria, se establece una garantía prendaria con prenda común. Cuando no interviene un organismo por medio, sino entre las partes. En los dos casos pueden ser de carácter privado, ¿eh? No es necesario que está bien, la prenda con registro, hay un organismo que actúa como registro justamente, tal vez a eso te refieres. En los dos casos se pone como garantía un bien, ¿sí? Un bien mueble. Se pone como garantía un bien mueble. Bien. Pero en el primer caso, en la prenda común, se entrega el bien. En la prenda tradicional es la figura que generalmente se conoce como empeño. ¿Vieron cuando la persona va y empeña algo? ¿Tienen presente eso o no? No. ¿Ustedes conocen cuando alguien va y empeña algo? ¿Nunca escucharon eso? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿de qué se trata eso? Uno va y entrega, por dinero entrega, hasta que cuando uno salda le devuelve el bien. Perfecto. ¿Saben por qué? Porque uno deja en garantía ese bien. Uno recibe una suma de dinero y en garantía de que va a pagar con los intereses que se hayan pactado, deja un bien. ¿Sí? Puede ser un reloj, puede ser un anillo, puede ser otro bien. Deja en garantía, pero existe, por eso se llama con desplazamiento, existe el desplazamiento de la cosa. O sea, el deudor prendario entrega la cosa. ¿Está?
¿Hay lugares en Buenos Aires donde hay casas de prendaria, profe? Claro, esa es la prenda común, pero después hay otro tipo de prenda que es muy utilizada, que es la prenda con registro. La prenda con registro nace en nuestra legislación con un antecedente en la prenda agraria. La prenda con registro es, o prenda sin desplazamiento se llama también. Uno pone en garantía un bien que generalmente es un bien registrable o individualizable. Puede ser individualizable. Se usa mucho cuando uno compra un automóvil. Cuando uno compra un automóvil en cuotas, uno firma una prenda con registro, que es un documento en el que el dueño de la cosa no se desprende de la tenencia de la cosa, o sea, no entrega la cosa. Esa entrega que tendría que hacer es suplida, es sustituida por la anotación de esa prenda en un registro, que es el registro de créditos prendarios. ¿Está? Esa prenda se constituye... El registro del automotor, en caso de los vehículos. Claro, pero no es en el registro del automotor. En el registro del automotor se menciona, pero la prenda, el formulario de prenda con registro, se inscribe en un registro especial que se llama registro de créditos prendarios. ¿Me entienden? Puede darse, por ejemplo, puede darse ganado, puede darse maquinarias, pero son cosas muebles e individualizables. Fíjense que se podría prendar un fondo de comercio también. O sea, el deudor acá, el deudor prendario, no se desprende de la tenencia de la cosa. Tiene a su favor la prenda que el deudor puede seguir utilizando el bien. Por ejemplo, el que compra un automóvil y lo va pagando a plazo, utiliza el bien. ¿Sí? O una maquinaria, utiliza la maquinaria, pero se inscribe en un registro, que es el registro de créditos prendarios, y llegado el momento, si el deudor no paga, se ejecuta la prenda. El acreedor ejecuta la prenda. ¿Está? Por eso se llama prenda con registro o prenda sin desplazamiento. Porque no hay un desplazamiento de la cosa. El deudor prendario, que en realidad es puede ser el dueño de la cosa, es el que garantiza su obligación firmando un documento que es justamente donde se registra este contrato de prenda de garantía. ¿Me van siguiendo? ¿Me expliqué lo suficientemente con suficiente claridad o no? Sí, profe, muy bien. Bueno, sí, profe. Perfecto. Entonces, profe, una pregunta. A la hora de dar de baja la prenda con registro, supongamos que ya se cumplieron todas las prestaciones, ¿sí? ¿Sí o sí necesito tener en mano nuevamente ese documento firmado o puedo iniciar por mi lado demostrando que las prestaciones se cumplieron, que ya no hay deuda y pedir la baja de la prenda, por así decirlo? Sí, le entrega la prenda. La prenda, primero que al estar registrado tiene un vencimiento también. La prenda tiene que estar, ¿cómo se dice? Vigente. ¿Está? Y puede tanto el acreedor como con la documentación pertinente o el deudor, en el caso que haya satisfecho la obligación. Y se lo hace directamente en el registro, ¿no? En el registro hay, sí, en el registro, porque después tenemos todo un trámite de ejecución, pero eso en el caso de que no se cumpla con la obligación. Claro, y en el caso que ya estén cumplidas, como le decía, las prestaciones y el deudor, por así decirlo, que ya no dejó de ser deudor, presenta en el registro para levantar esa prenda.
sí puede tener algún tipo de consecuencias no tener en mano esa documentación, o directamente una vez que se levanta ya queda como que no tiene más efecto, por así decirlo. Es decir, o sí tenemos como, o es más conveniente retirar esa prenda, por así decirlo, ese documento. Pregunto porque los trámites a veces son más largos, a veces miren, la ley es bastante específica. ¿Sí? ¿Quién habla? María habla. Porque tiene su caducidad también en la prenda. Si después no... Si después no se la renueva. Si el acreedor después no reclamó, ya verá ello, pero si caducó tampoco no puede reclamar nada. Claro, pero el caso que está planteando tu compañera es otro. Ella está planteando el caso de que se haya cumplido con la obligación y que el acreedor prendario no haya, digamos así, presentado la documentación pertinente al registro, ¿sí? Exactamente. Bueno, la ley de prenda con registro es bastante clara, tiene toda una serie de pasos para cumplir esto. Y a su vez, los registros pertinentes también tienen, en la mayoría de los casos, formularios. Así que se puede presentar, porque imagínate vos, pues si no está en manos del acreedor, poder levantar solamente en manos del acreedor, poder levantar esa situación, digamos. Eso no priva, acuérdense que si los que dieron prenda con registro, la posibilidad de venta del bien. El bien se puede vender, ¿no? Siempre y cuando autorice, perdón. Por ejemplo, cuando uno quiere vender un auto, le pone después en el 08, le pone que comprenda. Claro, comprenda, pero también el acreedor tiene que autorizar, digamos, ¿sí? Tiene que autorizar en el nuevo documento de prenda, tiene que autorizar que se transmita, digamos así, junto con el bien prendado. Eso se puede hacer. Entonces, es interesante el tema de prenda con registro, es un contrato nominado típico de garantía, regido por una ley especial, que es la ley de prenda con registro. ¿Está? Generalmente la gente no quiere comprar cuando está prendado. Generalmente no, si está prendado no quieren comprar. Sí, pero no hay mayor problema siempre y cuando se realice bien los trámites. No hay problema porque la prenda se traslada, digamos. Sí, pero por supuesto que tiene que hacerse bien. O sea, toda la transferencia tiene que hacerse con los requisitos que la ley se pide. ¿Está? Profe, el tema de la prenda se da exclusivamente ahora con el tema de los autos nomás, ¿no? El profesor No, la prenda con registro se puede utilizar para garantizar, dice la ley, cualquier tipo de obligación a la que las partes le pongan un monto en dinero. Por ejemplo, el préstamo de una suma de dinero u otra obligación, incluso una obligación de acero. Por ejemplo, yo encargo que alguien me haga una pintura y le puedo hacer firmar una prenda con registro. El formulario es bastante simple pero sí lo tengo que registrar. Antes solamente algunas personas, determinadas personas podían ser acreedores de prenda con registro. Actualmente no. Actualmente cualquier persona puede ser acreedor de prenda con registro. De cualquier tipo de obligación lícita a la que las partes le den un monto. ¿Está? ¿Entendieron o no? Y para terminar el tema, le diría que le quiero señalar que existe un decreto reglamentario también de la ley, muy completo, muy reglamentarista, digamos. Entonces, tenemos la ley que nació siendo un decreto ley y un decreto reglamentario.
que aclara muchas dudas que pudiera surgir. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere continuar? Muy bien, Segovia. Gracias, profe. Puedo continuar con obligaciones si quieren. Bueno, ¿quién está hablando? Eliana Andre. Bueno, te escuchamos. Bueno, las obligaciones del corredor antes estaban establecidas en la ley 2066, en el 36, en ese artículo. Luego deja de estar en ese artículo y pasa a estar en el artículo 1347 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Con la unificación del código pasan a estar ahí, enumeradas. La primera de ellas decía el código que el corredor tiene la obligación de asegurarse de la identidad, por así decirlo, de las personas que van a llevar a cabo el negocio, ¿sí? De las cuales él es el mediador. Eso es muy importante, por un lado, y luego de la capacidad legal que tienen que tener. A saber, para mí se refiere a la mayoría de edad, ya que no tiene que existir ningún tipo de restricción, de la capacidad de restricción, por así decirlo, no sé, que no sean incapaces, declarados por sentencia, que no se trate de menores de edad. Creo que la ley se refiere un poco a eso también, ¿no? Y también se refiere a la capacidad específica que por ahí ciertos tipos de contratos que establecen, ¿no? ¿Me quiere decir algo? Sí, la pregunta es la siguiente. Para celebrar un contrato, vamos a suponer que el corredor se tiene que asegurar la identidad. Sí, primeramente. La identidad es parte y la capacidad para celebrar el contrato. ¿Sí? Vos dijiste que se tiene que asegurar de la mayoría de edad. Sí, que lo que conocemos entiendo como capacidad legal. Bien, pero para todo contrato se necesita la mayoría de edad. Entiendo que no para todos los contratos. Por eso por ahí ustedes decían en una clase que también tenemos que ver de qué tipo de contrato estamos hablando. ¿Sí? En principio, la mayoría, imagínense una persona que va a alquilar, ¿sí? Que va a alquilar, quiere alquilar un inmueble para vivir un estudiante. O un estudiante o una persona, vamos a poner que trabaja, ¿sí? Quiere alquilar, encuentra un monoambiente, pero tiene 17 años. Y ahí entonces, sí puede. ¿Y por qué ahí podría? Es como que sé lo que me está preguntando, pero no sé la cuestión legal que usted está queriendo que le diga. Bueno, por ejemplo, si quisiera vender, usted dice que tiene un trabajo y capaz que tiene para comprobar el trabajo. Generalmente tiene un garante. Bueno. No, pero está hablando de la edad del chico. O bien se hace cargo el tutor, también puede ser. El padre se requiere la libre disposición de los bienes y en el otro caso, para alquilar, no. Es una capacidad distinta. Pasa que puede comprenderlo racionalmente los actos que celebra. Lo que le estoy preguntando concretamente es de dónde sacamos, cuál es la solución, a dónde buscamos la solución. Porque ustedes se van a encontrar con ese caso, tienen un departamento para alquilar, ¿sí? Encuentran una persona que parece ser que tiene un buen trabajo, tiene 17 años. Trabaja, incluso gana en dólares porque trabaja en una multinacional. Con estos trabajos vieron informáticos. Virtuales. ¿Cuáles? Es un Instagramer. Bueno, exacto. ¿Y dónde encuentran la solución? En lo que establece la ley de contrato de locación o el Código Civil en su defecto, la regulación específica en contrato. La regulación específica, a eso voy. Cuando ustedes tienen un contrato por celebrar, ¿se acuerdan que yo les dije muchas veces? Ustedes tienen que estudiar el contrato, ¿sí? Ustedes estudien el contrato. Tienen que saber de qué se trata el contrato para ofrecer
para ofrecer la celebración del contrato, ustedes tienen que dominar el contrato. Pero básicamente tienen que saber quiénes pueden contratar en cuanto a la capacidad. Siempre que se trate de contratos que se llaman contratos de administración, donde uno no compromete un bien, la capacidad no necesita una capacidad para disponer, sino que necesita una capacidad para administrar solamente. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, ustedes cuando están por celebrar un contrato, ustedes están por mediar en un contrato, ustedes son corredores, ¿sí? Son corredores. Y bueno, van a mediar en la celebración de un contrato. Ustedes tienen que conocer ese contrato, sea un contrato nominado o sea un contrato innominado, porque puede ser que el contrato no esté regulado en nuestra ley, pero no esté prohibido. Acuérdense que lo que no está prohibido, siempre que sea lícito, por los principios generales, está permitido. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, ustedes, si el contrato es nominado y está escrito, está regulado por alguna ley o en el Código Civil y Comercial, porque acuérdense que no todos los contratos están en el Código Civil y Comercial. Entonces, ustedes tienen que estudiar de qué contrato se trata. ¿Está? Tienen que estudiar. Y una vez que estudian el contrato, cuando señalen el contrato, primero tienen que asegurarse que el contrato que están analizando está con la visión de nuestras legislaciones. No vayan a buscar contratos y doctrina que pertenezca a otro país, porque puede ser que aparezca, por ejemplo, uno donde va actualmente a Internet, ¿sí? Pero puede ser que esté regulado de otra manera y pertenezca a otro país. Entonces tienen que asegurarse en primer lugar si hay una legislación argentina. A veces, por ejemplo, un contrato no está legislado por una ley, pero sí hay una resolución ministerial, por ejemplo, que establece los parámetros para una contratación. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar ese contrato cómo está regulado. Bien. Si está regulado, tienen que leer el texto regulatorio actualizado y la doctrina. ¿Qué quiere decir? Los autores que opinan sobre eso. Los autores, porque los autores son los que le van a explicar ese contrato. Por ejemplo, si está en el Código Civil y Comercial, vamos a suponer que vamos a ver el contrato de franquicia, por ejemplo. Está legislado actualmente en el código, analizo las normas, pero no me quedo con eso, no soy abogada. Entonces, ¿qué hago? Leo la doctrina. Si tengo un código civil y comercial comentado, va a ser espectacular. Y veo algunos autores que pueden comentar ese contrato. Si no tengo yo libros, puedo ir a bibliotecas jurídicas, por ejemplo, Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia o Biblioteca del Colegio de Abogados, etc. Puede haber o busco un texto en alguna librería jurídica si me interesan mucho. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Entonces, una vez que yo conozco el contrato, sé bien cuáles son las obligaciones de las partes, me fijo en la capacidad que requieren las partes. ¿Qué capacidad requieren? Eso explica... La compañera leyó mal, ¿no? Porque ahí dice de su capacidad legal para contratar. Y ella dijo mayoría de edad. Claro, pero generalmente, incluso aunque seamos abogados, interpretamos así. A veces interpretamos así. Pero, por ejemplo, fíjense, para darle un dato.
La ley de contrato de trabajo le permite a las personas que trabajan, a los menores, pueden adquirir y vender bienes que han adquirido con el fruto de su trabajo. Entonces uno dice, no tiene capacidad, pero resulta que si obtuvo con su trabajo, tiene la capacidad para poder disponer de eso. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Entonces, el principio es que no pueden, salvo que sí puedan por alguna excepción. Por eso es importante conocer este tema de la capacidad, porque si no se le va a escapar negocios y ustedes le van a decir, no puede, se le va a encontrar. Y resulta que sí puede. Por supuesto que tienen que estar bien seguros, porque si no, si ustedes no están seguros y cometen un error en cuanto a la capacidad, ese contrato va a ser nulo y ahí va a comprometerse su responsabilidad. ¿Está? Por eso habla de la capacidad típica de cada tipo de contrato. De cada contrato. Entonces, por eso yo le decía que es muy importante manejar bien para el corredor los contratos. O sea, el tema de los contratos es apasionante. Y el que se va a especializar en corretaje comercial, le tiene que gustar la parte contractual, porque su tarea va a ser ayudar a celebrar contratos. Ya que está con el ejemplo, usted habló de que estamos hablando del ejemplo de una persona menor de edad que quiere alquilar. ¿Me escucha? Y en el caso, ese es desde el punto de vista del locatario. Y en el caso del locador, puede ser una persona menor de edad, propietaria, puede alquilar, celebrar un contrato de alquiler como locador. Ahí habría que ver. En principio le diría que sí, porque si es propiedad suya, no es un acto de disposición, pero hay que ver las condiciones, cómo le ha adquirido y si esa persona tiene un tutor, porque sigue siendo menor. Claro. Sigue siendo menor. Claro, a eso me refería. Claro, pero hay que ver. A lo mejor tiene, por ejemplo, vamos a suponer que tiene un automóvil y lo da para que otra persona alquile el automóvil por una determinada hora para que lo utilice como remis. ¿Entienden o no? Entonces, por eso yo les digo, ustedes tienen que estudiar bien el caso. Tienen que estudiar bien el caso y tienen que analizar bien para que el contrato que se celebre sea válido. Le hago una pregunta con respecto a este tema, porque justamente surgió acá con la colega el tema de la capacidad legal. ¿Usted recuerda que en remate nos había hecho la diferencia entre la capacidad de derecho por un lado, la capacidad de ejercicio y la capacidad legal? Yo acá no tengo los apuntes. ¿Cómo lo trataba usted al tema? Porque, por ejemplo, usted dice, según la ley de contrato de trabajo, una persona que haya adquirido por intermedio de su trabajo, bien puede disponer. Ok, yo pienso, por ejemplo, en Mirko, el hijo de Marley. Puede. Es menor de edad. ¿Cómo resolvíamos esa cuestión? No me acuerdo, sinceramente, si me lo puedo explicar. Primero que ustedes tienen que comprobar que el bien ha sido adquirido con el fruto de su trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el bien tuvo un trabajo suficiente que le ha dado. Aparte hay una capacidad mínima que tiene que tener. ¿Sí? Claro, yo no le estoy hablando de un menor de 12 años, estoy hablando de un menor de 17. Porque la ley le permite trabajar desde los 14 años. ¿Ah? Eso le digo, tienen que hacer jugar todos los parámetros. Hay dos cosas. O sea, en pocas palabras, entonces, con el tema de la obligación y lo que está diciendo Cami, ¿no? El corredor tiene que asegurarse más que nada de qué capacidad específica va a tener.
Por eso yo En base a todo esto que usted está diciendo de la capacidad legal, la capacidad de derecho. Si es una capacidad, si uno es una persona mayor de edad, está bien, perfecto. Pero acuérdense que las personas mayores de edad tienen una capacidad, uno supone que tiene una capacidad, supone, o la mayoría de edad, pero puede ser que sea un incapaz, como se dice, como se decía antiguamente, un incapaz absoluto. O puede tener una capacidad, siempre la capacidad es de ejercicio, habíamos dicho eso. La capacidad es, o la incapacidad es de ejercicio. Las personas incapaces o con capacidad relativa son de ejercicio. No existen incapaces de derecho en nuestro sistema. Lo que las personas pueden es estar limitadas en su capacidad de ejercicio, o sea, ellos no pueden ejercer su derecho por sí mismos. Y se acuerdan que había dos situaciones. Digamos, los incapaces, totalmente incapaces, que necesitaban que su voluntad, su capacidad sea sustituida por la de un curador, y aquellos incapaces que no llegan, que en realidad la ley no los llama incapaces, sino que no tienen el ejercicio pleno de su capacidad, que antes la ley los llamaba inhabilitados judicialmente, que son aquellos que tienen limitada su capacidad en algunas esferas y de acuerdo al límite establecido por la sentencia. ¿Estamos? Por ejemplo, los pródigos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de los pródigos? Los pródigos o los inhabilitados, el pródigo no puede vender sus bienes, ni comprometer sus bienes. El comprometer sus bienes, por ejemplo, salir de garante con una hipoteca. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ir? Porque él no dispone del bien, pero indirectamente podría llegar a perder el bien. ¿Me van siguiendo el razonamiento o no? Sí, profe. Sí, profe. Diana, ¿te quedó claro? Sí, ahora sí. Bueno. Camila, ¿te quedó clara la explicación? Profe. Sí, perfecto. Me había quedado esa duda porque usted diferenciaba y hizo estudiar, y la verdad ahora no me acuerdo, porque no lo tengo claro. La capacidad legal de la capacidad de ejercicio. Usted nos decía que era un tipo especial. A eso lo podemos asociar entendiendo y estudiando, si ejercemos como corredores, puntualmente el caso en particular. Ustedes tienen, para leer ese tema, tienen que recurrir a la parte general del Código Civil y Comercial cuando habla de la capacidad de las personas humanas y en el ejercicio de los derechos. La capacidad y el ejercicio. Artículo 23-24. Esa parte es muy importante que lo tengan, porque justamente ahí van a analizar la capacidad. Y por ejemplo, fíjense que hay eso creo que no habíamos visto, que hay situaciones o contratos que las partes no pueden celebrar entre determinadas partes. Por ejemplo, un padre con su hijo menor o una madre con su hijo menor. ¿Me entienden? Hay contratos que no pueden celebrar, pero no porque no pueden celebrar ese contrato, sino por las partes que intervienen. Por las partes que intervienen. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Está? Profe, ¿en dónde estaría encuadrado el tema del menor? ¿En qué contrato exactamente? En los menores, en la capacidad de los menores. Y ahí tienen una relación con la tutela, con el régimen de tutela y el régimen de curatela. El régimen de tutela y el régimen de curatela.
Por ejemplo, los abogados no pueden comprar los bienes que están en el sucesorio donde él está actuando. ¿Entienden o no? Esa no es una incapacidad, sino es una inhabilidad que tiene para esa situación. Porque el abogado es capaz generalmente para comprar bienes. Lo que pasa es que esos bienes no lo puede hacer. Es como el martilero que no puede comprar los bienes explotando. Son situaciones prohibitivas porque son muy particulares, pero que ustedes también la tienen que tener en cuenta. Y cuando tienen dudas, vayan a estudiar. No se queden con el dice que, porque algunos le van a decir, sí, pueden hacer esto, sí, yo hice, pero véanlo, estudien. Y de última, si las cosas se les complican mucho, consulten con un abogado, amigo. Así le queda bien. ¿O más? No, cobrar menos no. Profe, para cerrar la idea esa de la primera obligación, también una de las cosas cuando habla de asegurarse la identidad, como hablamos de la capacidad específica, más que nada, dependiendo del tipo de contrato que se trate, también una de las obligaciones que tiene, por así decirlo, es pedir certificados. Si vamos a poner se trata de bienes registrables, está obligado a pedir certificados porque se tiene que asegurar de si el que dice tener un bien para vender realmente lo tiene, si no está embargado ese bien, si no está inhibida la persona con las cuales van a negociar si alguna de ellas está inhibida o no. Entonces, primeramente también si hay un número de matrículas, si tiene dominios, si tiene qué tipo de título tiene, si es suficiente o no, y todo ese tipo de cosas que lo puede ver tiene un certificado, ¿no? De dominio, que le llamamos. Si le regalaron, no hay cómo comprobar. Hay situaciones si le regalaron, dependiendo qué tipo de bien, si es registrable, sí. Hay situaciones que se dan generalmente y después traen muchos problemas, los concesionarios de autos. Personas que venden en los concesionarios de automóviles y después resulta que no se comprueba fehacientemente quién es el titular registral y después hay serios problemas que generan mucho trabajo a los abogados. Porque después hay, incluso hay automóviles con pedido de secuestro, por ejemplo. Pero por eso se pide un informe de dominio, profe, para verificar que ese vehículo no tenga algún antecedente. Está bien, si le pedimos está bien, el tema es cuando a veces confiamos y no pedimos. Por eso la importancia de sí o sí pedirlo. Nos dejamos llevar solamente por la documentación que las partes nos piden y obviamos el informe. Inclusive también el tema del poder. Cuando por actúa la presentación también el corredor tiene la obligación de pedir ese tipo de documentación y asegurarse si realmente tiene, como decía, si él tiene poder del propietario para representarlo o no, en el caso del vendedor, por ejemplo. Pero son cositas mínimas, pero que a la vez son muy importantes y entrarían dentro de esta primera obligación. Y si tiene poder, claro. Exactamente. Si está vigente. Si está vigente y no es poder de, una cosa es poder de administración y otra cosa es poder de administración. Entonces hay que tener mucho cuidado para ver bien a ver de qué tipo, para qué es el apoderamiento que le damos. Por eso lo toma como una obligación, por así decirlo, porque es sumamente importante antes de realizar el negocio propiamente dicho. Que obviamente esta obligación está relacionada con la segunda que habla el código, ¿no? Justamente que quedó pendiente ahí, no sé quién me había hecho una observación como que quedó ahí, no sé quién, algo quedó como pendiente. ¿De qué tema de este? Sí, de este, pero como que dije, lo voy a ver después,
No, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, ahora si se acuerdan ustedes, alguien dijo algo, preguntó algo y se me pasó porque justamente estaba cerrando la idea con relación a eso. Bueno, si ahora les surge y se acuerdan qué preguntar y no respondí, me lo vuelven a preguntar. ¿Ah? Le decía que eso está relacionado con la segunda obligación del pedido de informes y demás, que decía que el corredor tiene la obligación de, cuando propone los negocios, lo tiene que hacer de la manera más exacta posible, de la manera más clara, de la manera más precisa, sin obviar ciertos datos importantes, y tampoco tiene que decir ciertos datos que son inexactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los obvia, puede llevar a las partes a actuar en error, a negociar, a cometer un error, ¿no? Y eso le puede traer responsabilidad. Entonces, por eso lo toma como una obligación la idea de proponer negocios de la manera más exacta posible y asegurándose del estado, del bien, como decíamos anteriormente, por eso la relaciono con la anterior, ¿no? Y la profesionalidad que debe tener el corredor te hace a su prestigio también, porque en la medida que el corredor es serio, el profesional, claro, cuando el profesional es serio, se va haciendo una fama o un prestigio que es muy importante. Generalmente las personas recurren, piden referencias de profesionales y no solamente que le han dado resultado en cuanto a la obtención de tal o cual bien en un contrato, sino también el profesionalismo que ha demostrado. ¿Sí? Y el profesionalismo viene muchas veces con esto, o sea, prever todas estas cosas que justamente son parte de sus obligaciones, ¿no? Miren, hay cosas que parecen insignificantes, pero todas tienen que tener en cuenta ustedes. Ahora hay incluso videos de cómo comportarse y cómo ser profesionalmente adecuado desde el mismo momento en que uno se relaciona con el cliente. Pero, por ejemplo, para darle una idea, desde la forma en que trata el cliente, el respeto que tiene en cuanto, por ejemplo, respetar los horarios, el compromiso, quedaron a tal hora y después resulta que le falla, o no le avisa que no va a estar, o le avisa 5 minutos antes que no va a poder ir. Por ejemplo, cuando esa persona a lo mejor ha suspendido otro compromiso. Todo eso ustedes tienen ni que hablar de la solvencia al momento de hablar del tema concretamente que les colocan, ¿no es cierto? ¿Entienden o no? Porque la persona que no conoce el tema, enseguida la otra parte percibe. Y si no percibe la primera vez, lo va a percibir cuando no tenga resultados. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo le trato de decir, profe, cuando una persona quiere, bueno, dice, mira, yo estoy por hacer un negocio y quiero que vos me lleves, quiero que me haga remate, que pongamos tal cosa, quiero hacer. Y solamente lo hace para recabar información. Uno como corredor lo puede hacer sin cobrarle nada, o cómo es el tema en ese caso, porque hay gente que quiere recabar información. Hola. El principio básico es que la persona que es contratada y que es parte de su profesión, hecho al cobro. ¿Está? Caso excepcional es cuando hacemos un favor, por ejemplo, a un amigo o a un familiar. ¿Sí? Hacemos, por ejemplo, averiguaciones en un tono de amistad, pero tiene que quedar bien claro eso, ¿eh? Porque si no ustedes, y yo les diría, sinceramente les diría que manejen eso con un carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir eso? El principio básico es que ustedes cobren. Ustedes tienen que cobrar. Cobren poco, aunque sea, si hacen una averiguación, si hacen un informe, si hacen que no es.
toda el accionar del corredor, pero que cobren, porque si no, sinceramente les digo, la gente se malacostumbra y cada vez le piden cosas más complejas y terminan haciéndolo de mala gana o no haciéndolo y perdiendo a su amigo o su pariente. Entonces, cuando se trata de su profesión, hablen bien claro. ¿Sí? Hablen bien claro del tema de honorario, del tema cómo van a cobrar, hablen bien claro. Si van a hacer, ustedes saben que la tarea profesional tiene acuerdo, parte del acuerdo, pero no regalen su trabajo. No regalen su trabajo, porque si no les va a resultar muy costoso el ejercicio de la profesión. Usted sabe, profe, que a mí me costó al principio. Usted su peculio haciendo la gestión y encima no van a cobrar. Sí. A mí me pasó, profe, que yo como soy mandataria, mucha gente viene y pregunta, ¿qué necesito? Y yo al principio le decía, bueno, necesita tal cosa, tal, y iban y hacían ellos. Y después yo te traigo. Y bueno, yo decía, güey, te di toda la información y te vas y haces vos solo. ¿Cómo eso? Y bueno, por eso que ahora trato de cobrarle algo que fuera, cuando viene a pedir algo de información. Ustedes saben que la consulta profesional ya se cobra. Sí. La consulta profesional. Porque cuando habla un profesional con relación al tema de su profesión, son dichos no de cualquiera, ¿sí? Son palabras de un profesional en la materia. Entonces, tiene que cobrar. Yo he fallado mucho en esto, por eso le estoy hablando con conocimiento de causa. En gran medida dejé la profesión porque me cansé de no cobrar, pero me di cuenta de que el gran problema estaba en mí, no estaba en las otras personas. Entonces, como diría un colega docente, cuando quedó la broma vos, decirle, paso el CBU, uno tiene muchos puritos, pero sobre todo si ejerce la profesión. En el caso mío, por ejemplo, yo ya no ejerzo la profesión, soy docente, no tengo problema en incluso asesorar a mis alumnos cuando tienen dudas, mis exalumnos incluso. Pero cuando se dedican a la tarea profesional, están en ejercicio de la profesión, tienen que realmente hacerse valer. Y si no, pongan un secretario como hacen los médicos. ¿Vieron que los médicos ponen una secretaria, un secretario? Sí, profe, ¿usted sabe qué me pasó? Profe, usted sabe que yo pedí turno para un otorrino y lo primero que me pasó la secretaria fue el CBU. Tengo que darle primero el dinero y ahí me da el turno. Así que... Eso es un exceso, me parece. Pero bueno, bien. Me pasaron, sí, el CBU, pues. ¿Alguien más? Estamos bien, Eliana. ¿Alguien más quiere continuar? ¿Seguimos con las obligaciones? Acuérdense que la obligación estaba viendo el apuntecito, habla de una obligación no escrita de llevar libro. Todo lo que habíamos visto con relación a la obligación de llevar libro en el martillero, acá se repite, solamente que es otro libro. Solamente que es otro libro. Perdón, doctora, ¿qué dijo? Solamente que es otro libro el que tiene que llevar. Pero todo, en general, todo lo que habíamos visto de la obligación de llevar contabilidad con relación al martillero se repite acá.
¿Se acuerdan que habíamos analizado el artículo 320 y algunos artículos subsiguientes del Código Civil y Comercial? Bueno, eso también es válido para el corredor, ¿eh? Entonces podemos decir que el artículo 1346 del Código Civil y Comercial es enunciativo y no es taxativo. Claro, porque aparte, si vemos el código, se refiere concretamente a situaciones regidas por leyes especiales. ¿Está? ¿Qué les quiero señalar? Les quiero señalar que las obligaciones que están enunciadas, como bien lo señalamos, no son taxativas. Existen otras obligaciones que podemos y que debemos tener en cuenta, como por ejemplo elevar contabilidad, que no está ahí, pero que está en otra parte del código. ¿Está? ¿Me van siguiendo o no? A ver, ¿quién otro se anima a hablar, a continuar el tema? A ver, algún señor, algún compañero. A ver, para romper esta racha de solamente las chicas hablen hoy, a ver quién puede, qué alumno de sexo masculino puede continuar. ¿Hay alguno que pueda continuar o no? ¿Nadie? Bueno, en general, hacemos una cosita, le doy 5 minutos, voy a apagar la cámara, voy a apagar el micrófono, le voy a dar 5 minutos, lean el material y a ver quién se anima a continuar. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí. 5 minutitos nomás.
¿Estamos? Sí. Bien. ¿Quién es el valiente que continúa? Luna, profe. Bueno. Bien, Bueno, Luna. continuando con lo que venía explicando la compañera en el inciso C, menciona que el corredor debe proponer los negocios con la exactitud y precisión y claridad, ¿no? Obteniendo de mencionar su supuesto inexacto que puede inducir a errores a las partes. O sea, en este caso lo que dice que el corredor tiene que estar interiorizado bien de la participación y asesorar correctamente a ambas partes para que no se llegara con errores al finalizar alguna actividad y por la inactividad explicado precisamente en su momento que había algún problema podría llegar a haber algún problema en el negocio si él no aclaraba bien la situación, ¿no? Y en el punto C dice comunicar a las partes todas las circunstancias que se dan de sus conocimientos y de que de algún modo no puede influir en las conclusiones o unidad del negocio. En este sentido... ¿Y cuál sería un ejemplo de eso? A ver, un ejemplo que pudiéramos mencionar. Yo creería en este sentido que en la compra o en la venta de lo que sea un inmueble, el corredor debería tener conocimiento exacto de todo lo que es la propiedad, quién es el dueño, si tiene deuda, no tiene deuda. Como estábamos hablando, profe, de si tiene una prenda o algo, comunicar. Ojo, se puede vender, pero está prendado. Bien, y algo que se tuviera, alguna noticia o algún conocimiento posterior que tuviera el corredor, a ver un ejemplo. Por ejemplo, medida cautelar. Una medida cautelar que involucrara a quién. ¿El inmueble o a la persona como inhibida? Al comitente en este caso. ¿Al comitente o al tercero que está por...? O al tercero también, que por ahí no está inhibido en poder tener sus bienes para poder hacer frente a la compra. Bien. O por ejemplo, alguna noticia que se haya enterado, por ejemplo, de que se tomó, de que, por ejemplo, está acusado de estafa, por ejemplo. Sí, también así como usted explicaba las clases anteriores. Es una situación que puede llegar a complicar el negocio o a la finalidad del negocio, se puede llegar a tener problemas en ese sentido, porque si está acusado de estafa, puede ser que esté cometiendo de vuelta y no llegar a un... Por lo menos tiene que alertarle a la otra parte. O sea, la otra parte tiene... No es que estemos abriendo un juicio sobre su culpabilidad, pero la otra parte tiene que estar enterada, porque se puede ver afectada. ¿Sí? Sí, profe. Bien. No, perdón. ¿Sí? Yo pensaba en un ejemplo. Con respecto al inciso B, proponer los negocios con exactitud, con precisión y con claridad, dice el inciso. Yo me imaginaba, suponiendo que yo corredora, el comitente me solicita, quiere comprar un inmueble. Resulta ser que yo encuentro un inmueble más o menos con las condiciones, pero que él me encargó, pero que ese inmueble está en condominio. Es decir, que corresponde a 2 titulares.
Acá la ley dice que es clara, o sea, que yo le tengo que proponer un negocio claro, porque no le puedo decir a mi comitente, por ejemplo, o acercar a las partes cuando, por ejemplo, el tercero, que es quien quiere vender, digamos, no sabe qué parcela o qué proporción le va a tocar en la división de condominio. Eso por un lado, me imaginé ese supuesto. Por otro lado, en el caso del inciso C, comunicar a las partes de todas las circunstancias que sean de su conocimiento. Me imaginé, y que puedan influir en la conclusión del negocio. Me imagino. Yo, corredora, incurro en, por ejemplo, omito esto del primer artículo que me dice la obligación de asegurarme la identidad de las partes, etcétera, etcétera, de la capacidad legal, de requerir los informes necesarios, pertinentes. Yo creo que mi comitente que me dice que sí, yo puedo vender, por ejemplo. Y resulta ser que después tiene alguna medida cautelar, como decían los compañeros. Yo no pedí los informes y resulta ser que yo le vendo, o sea, intermedio, digamos, con un tercer adquirente y resulta ser que solamente de palabra le creía al comitente que no tenía ninguna cautelar y resulta ser que sí. Sí, todos estos ejemplos son válidos. En ese caso es una infracción profesional grave, porque justamente tienen que asegurarse de esta situación, pedir los informes y no lo ha hecho. Profe, otra cuestión importante que se da mucho en la práctica también, que creo que se puede relacionar con esto de las obligaciones del corredor, es cuando quieren vender un bien que está en sucesión, por ejemplo, ¿sí? Tiene muchos problemas, de los cuales no fueron denunciados todos los herederos. Entonces, obviar esta cuestión también puede hacer que el comprador muchas veces desista de comprar. O hay muchos casos que por ahí compran sin saber toda esta cuestión, inducidos por un corredor, y después se arrepienten de dicha compra justamente por esto, porque vienen problemas importantes. Entonces por ahí también se me hace que es importante el tema de saber si está en sucesión o no el bien que quieren vender, ¿no? ¿Qué van a comprar? Claro, eso es fundamental, porque si está en sucesión, evidentemente hay varias cosas que hay que... el corredor no puede obviarlas, ¿no? Obviamente no va a saber todo. No puede. Por eso hay que hacer un informe, profe. Por ejemplo, la declaratoria de herederos, por ejemplo, ahí va a tener que ver quién es el administrador de la sucesión. Tal cual. Hay que ver si está autorizada la venta del bien. Tiene que estar de acuerdo con todo, profe. Tiene que estar de acuerdo, por lo menos la mayoría, depende, el juez tiene que autorizar la venta. Ahí tiene que autorizar la venta, si está ya incluido. Si está incluido, como bien dentro del acervo sucesorio, y si no está incluido y pertenece al causante, hay que pedir la inclusión primero. ¿Sí? Porque a veces el bien no está incluido entre los bienes. Sí, pasa. O quieren vender y no tienen una declaratoria de heredero aún, entonces no pueden vender si no está la declaratoria de heredero. Por eso son cuestiones que el corredor tiene que tratar de saber e informar. No quiere decir que no se puede hacer, pero en esos casos hay que seguir todos los pasos que sean necesarios. Todos los pasos que sean necesarios. ¿Sí? Y hacerlo de una manera correcta. Ahí, por supuesto, que van a tener que actuar conociendo el sucesorio. Van a tener que tomar conocimiento real del sucesorio y van a tener que pedir la intervención de un abogado para tomar conocimiento. Acompañarlo, por lo menos, con el abogado de la parte interesada para ver los pasos. Lo mismo si se trata, por ejemplo, el bien de una sociedad, por ejemplo. Vamos a suponer que una sociedad quiere vender un bien que le pertenece. Bueno, tiene todo un trámite que hay que hacer. No es que a uno de los socios nomás se le ocurre vender y él mutuo propio va a vender. Porque acuérdense
que la sociedad es un sujeto diferente a cada uno de los socios que la componen. ¿Está? Bueno, continuamos. ¿Qué más? ¿Va a continuar o no? Sí, y bueno, después también en el inciso D dice mantener la confidencialidad en todo lo que concierne a los negocios que él participó o que intervino, ¿no? Que solo debe ceder ante el requerimiento judicial o autoridades públicas competentes que lo soliciten. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpreta usted eso? A ver, ¿cuál es la amplitud que le parece tiene esa prohibición en cierta forma? Yo lo que interpreto en este sentido es que el corredor que haya intervenido en distintos negocios o haya llevado negocios adelante concretados, tiene prohibido publicar esos negocios que realizó. O sea, no puede, es mantener la confiabilidad del negocio, no andar comentando, no, participó en el negocio, no sé, de la empresa tanto con la empresa tanto, salvo siempre y cuando la justicia lo llame y en declaraciones lo haga participar, o si no, no puede andar divulgando los negocios que participó. Eso es lo que yo entiendo. ¿Que participó o que participa? ¿Estamos hablando en pasado o en presente? No, que participa. Puede ser las dos cosas, porque uno puede ser que ya haya concluido un negocio o otro que puede estar todavía en trámite el negocio y por alguna X causa hay una investigación y lo llaman para saber si está, bueno, qué sabe él de ese negocio. Pero tiene que ser un estrado judicial, no puede hacer una manifestación propia. Claro, esa es una obligación que en realidad de lo que se trata es del actuar prudente, un actuar prudente del corredor. El corredor en principio tiene que mediar entre las dos partes nomás. No puede andar divulgando, a ver cómo digamos, no es un secreto, pero sí el comportamiento de él tiene que ser muy prudente. O sea, el negocio es solamente de las partes, ¿sí? Él media entre las partes. No tiene que andar divulgando a terceras personas, porque a lo mejor no está prohibido, no es una venta, por ejemplo, ilícita o ilegal la que está por hacer, pero sí es una venta que la persona no tiene interés que trascienda. Y eso no está prohibido. Es más, las personas tienen que ser prudentes, sobre todo cuando se relacionan con sus negocios. Y el corredor tiene que ser prudente al mediar. En principio, fíjense que dicen los autores, no es la misma actitud en cuanto a los conocimientos que va transmitiendo el corredor al inicio de las negociaciones que ya cuando están más avanzadas. El corredor, en la medida de que van avanzando las negociaciones, digamos así, va dando mayor amplitud, fíjense, de información entre las partes. Porque al comienzo no sabe tampoco si va a terminar. Claro, por eso yo creo que te quería preguntar, ¿la confidencialidad hasta qué punto? Digo, porque yo lo que estoy queriendo es que, ya sea con el tercer adquirente, por ejemplo, la venta de un mueble, sea el 1, sea el 2, sea el 3, sea el 4, con todos los cables, yo tengo que vender mi servicio. O sea, ¿la confidencialidad hasta cuánto? ¿Hasta la conclusión? Yo también pensaba lo mismo, profe. Pero después de la conclusión tampoco, tampoco tengo por qué andar ventilando. O sea, digamos que es como un secreto profesional. Fíjense, compárense con el médico. El médico tiene una actitud para con sus pacientes. El médico no tiene que andar divulgando, aunque haya atendido. Claro, pero eso lo dice el artículo, profe.
Por eso es que surgía mi duda. El inciso dice, mantener confidencialidad de todo lo que concierne a las negociaciones en que interviene. Hasta ahí. La que solo debe ceder ante el requerimiento judicial o autoridad pública competente. Claramente, esto después la doctrina y la jurisprudencia se van a expedir. Porque si no, nos limita también mucho la actividad. Claro. ¿Y con el consentimiento de los clientes puede hacer, profe, o no? ¿O directamente no tenemos que mantener? No al negocio en sí que hayan intervenido, sino a los detalles. Claro, pero también porque se está confundiendo mucho la figura del martillero con la del corredor propiamente dicho, que es la que estamos dialogando ahora. Ese es el tema, no es que limita con respecto a la publicidad de actos de lo que hace al servicio como tal, sino que habla de los detalles íntimos de las partes. Los detalles que vaya tomando conocimiento en la negociación. Y fíjense en la medida que le interesan a la negociación, porque si hay detalles, por ejemplo, privados, que toma conocimiento el corredor en sus averiguaciones, y que no hace que sea necesario transmitir a la otra parte, no tiene por qué hacerlo. Por eso yo le hablo de prudencia. La confidencialidad es prudencia. Ahora bien, el tema cambia cuando ya hay una demanda, por ejemplo. Vamos a suponer que una de las partes le demanda a las partes involucradas por incumplimiento contractual, le demanda a la contraparte y cita al corredor. Ahí la cosa cambia, porque en ese caso el corredor es un testigo privilegiado. Intervino en esa situación. ¿Sí? Y tiene que contestar en la medida de que las partes estén en litigio, por ejemplo, o cuando es él el que está en litigio con una de las partes. Cuando es demandado el corredor o cuando el corredor demanda a una de las partes o a las dos partes. O cuando hay una querella criminal y se le hace extensiva la imputación del mismo por fuerza ideológica. Exactamente, cuando hay una querella criminal, entonces ahí la cuestión ya se torna pública. Y entonces, ustedes saben que, por ejemplo, no es lo mismo un juicio civil que un juicio criminal. Un juicio civil no es lo mismo que un juicio criminal. Un juicio criminal tiene carácter público. Y en principio, salvo que haya situaciones particulares, como son los delitos de acción privada, por ejemplo, o que involucren a personas que tienen una característica especial, como son los menores, en principio son públicos. La acción criminal es pública, porque ahí se comprometen a la sociedad está involucrada. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es distinto al caso de una acción, un juicio civil o acción privada. Un juicio civil. Ahí hay intereses particulares y se tiene que manejar con prudencia. ¿Está? Profe, respecto a esto de la confidencialidad, me pasó una situación particular con una inmobiliaria reconocida, ¿no?, de acá de Corrientes, que para poder comenzar a trabajar o tratar con esa inmobiliaria pedían excesivos datos. Entiendo que es en base a estas cuestiones de obligaciones de corroborar todo el estado de título del inmueble y todo eso, pero la inmobiliaria esta tiene una base de datos donde pide todo, desde del ADREMA hasta la inscripción en el registro. Un escribano tiene que ir a constatar, quedan en su base de datos todos los DNI de todos los titulares, todo me pareció excesivo y el negocio no quedó con la inmobiliaria, digamos, o sea, y así todos esos datos quedaron en su base de datos. Por eso digo, respecto a la confidencialidad, ¿qué pasa cuando el negocio no se concreta con eso? Pero esos datos, si se pueden encontrar en los registros, no habría mayor problema y hacen al negocio, porque son datos que tienen que conocerse para pedir los informes pertinentes, por ejemplo.
O sea, profe, que en el caso de esa inmobiliaria multinacional lo que ocurre es que te pide hasta la escritura de traslación de dominio del primer testimonio. Entonces eso ya es algo confidencial que no requiere que esté en su base de datos. Y cuando no se efectiviza la operación, todos esos datos quedan con ellos y no proceden a la eliminación. En el caso concreto, es una multinacional que está operando así acá en Corrientes y que justamente el Colegio de Martilleros se le opuso públicamente para que dejen de recabar fondos de esta manera y ellos siguen realizando esta actividad de esa manera. Entonces, por ejemplo, distinto de que nosotros le suministremos la matrícula folio real, la DREMA, todo lo que sea del estudio de título propiamente dice para corroborar cuáles son las circunstancias del inmueble. Pero después otra cosa cuando hay actos privados como lo es una escritura en la que están las partes y todo eso, y eso es algo que tiene que mostrarse a la vista nomás, pero no conservar en su base de datos virtual e informática de esta multinacional que quién sabe dónde se debe estar yendo toda esa información a nivel mundial y después no se efectiviza la operación. Entonces por eso el Colegio de Martilleros en su momento se opuso a esta multinacional que está acá en Corrientes y no pasó nada. Pero siguen trabajando de esa manera y están con escribanos de renombre que son los que se encuentran facultados para poder proceder al acopio de esta base de datos. Eso rompe todo principio de la privacidad, hasta inclusive el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es un delito. Y en ese caso, profe, linkeando lo que dice el compañero con el inciso F del mismo artículo, que habla guardar muestras de los productos, no sería el caso, parece, pero para linkearlo y hacer una analogía, guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. Y eso es lo que vimos el año pasado, con respecto a tener con nosotros los informes que hacemos en caso de que se susciten inconvenientes para poder mostrar que uno no tiene relación o conexidad con lo que se esté suscitando en el pleito judicial. Pero ese es el caso ya de que el negocio se haya celebrado. En el caso de lo que ustedes me estaban mencionando de esta inmobiliaria, y fíjense que la ley no... Es una cuestión de eso no determina y no puede determinar concretamente qué pedir y no pedir, porque las situaciones pueden variar. Claro. ¿Sí? Y la profundidad de la información. Y está bien que el colegio la cuestione si considera que hay elementos suficientes. Ahora bien, si las partes involucradas no se sienten afectadas, porque ellos pueden pedir, pero las partes pueden no dar. Y por otro lado está el tema, eso tiene que ver todo con el derecho a la privacidad, entra en un rubro dentro del derecho a la privacidad, porque una cosa es que tengan la información y otra cosa es cómo la usen. Claro, ¿qué hacen con esa información? ¿Qué hacen con esa información? Entonces, ¿qué hacen con esa información? Ese es un tema que está tratado a veces incluso dentro de los derechos humanos como el derecho a la privacidad. Y cuando se produce estas situaciones que evidentemente hay un abuso, porque si ya es una multinacional y creo saber cuál es, está bien que actúen los colegios de corredores inmobiliarios poniendo límites. O sea, profe, que acá el colegio es muy blando y después la cámara le ampara porque le conviene económicamente y no pueden avanzar con respecto a estas situaciones y la gente no denuncia por ignorancia y después, repito, esta multinacional se queda con el acopio de datos. Vuelvo a decir, depende de los datos que pidan y depende de qué hagan con la información. Y los datos, en principio, pertenecen a las personas que los dan. Distinto es si lo obtienen por otra vía. Y si esas vías Profesora, pregunto una cuestión. Esa información que pide la inmobiliaria, ¿no será para estudio de título y esas cosas? Es que puede ser.
Es que el estudio de título pueden hacerlo, pero estamos hablando que están yendo más allá porque anexan a su base de datos escrituras de título, cosas ya de protocolo, incluso que el estudio de título lo puede hacer el abogado, el martillero, el escribano, van con el tomo folio, revisan y lo hacen el estudio de título, pero ya tener en tu base de datos una escritura me parece. Por eso les digo, ustedes tienen que ver los derechos afectados, los derechos y a quién pertenecen esos derechos, porque hay derechos que nosotros de los que podemos disponer. Si una persona entrega una fotocopia voluntariamente de una escritura que está registrada en el registro público de comercio, en el registro público, por ejemplo, de la propiedad inmueble, esa escritura no es una escritura secreta, existe ya. Es más, pudo haberse modificado el dominio, porque yo puedo tener la escritura de un bien que adquirí, pero ya lo transferí. Pero, ¿sí? Profe, pasa que acá concretamente hay dos cosas. Esa multinacional, acá en Corrientes, primero que tiene brokers, es decir, personas que actúan como intermediarios y corredores y ni siquiera están matriculados y no tienen conocimiento de cómo se opera la situación. Trasladan al supuesto gerente de la situación, que tampoco es martillero. Y repito, el tema de la privacidad con respecto a las escrituras se tiene que circunscribir a las partes que van a materializar el negocio. Pero es decir, en el caso concreto, le digo con conocimiento de causa como abogado de la causa, en el caso concreto, ellos no pueden decir, dame la escritura para cotejar en el estudio de título y después cuando dicen, vamos a proceder a la publicidad con nuestros respectivos carteles y que esto y lo otro, dicen, no, si no nos das la exclusividad directamente, no vamos a poner nuestro cartel, pero para eso ya se quedaron con la información privada. Vuelvo a decirle, de lo que ustedes me están señalando, fíjense que la cosa cambia, porque si dicen que ellos no son corredores matriculados, están actuando por medio de empleados, ahí la situación varía. Porque ahí están ejerciendo la profesión, primero que no es un ejercicio, a través de una sociedad, pero esa sociedad tiene que estar representada. Porque tiene que tener un representante y ese representante tiene que tener personas que puedan realizar la actividad concreta, porque nuestra actividad, en nuestra legislación, el corretaje tiene una serie de requisitos que cumplir, pero ahí no es por el título que le piden o no le piden, ahí el título que ustedes le tienen que pedir es justamente el título de corredor de la persona involucrada. ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? Está ejerciendo una sociedad por fuera de la reglamentación del corretaje en la legislación argentina. Entonces, este tema de pedir la información, les diría que es medio secundario. Así como ustedes lo están planteando, es secundario. Porque la situación de fondo es más grave aún. Así lo veo yo, por lo menos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Parece, profe, que después de las obligaciones tenemos que saltar directamente al tema de corredor inmobiliario nomás para terminar de sacarnos la duda. Es que el corredor inmobiliario es el que tiene más problemas porque es el corretaje que más se ejerce. Claro, por eso. Cuando se involucró esta inmobiliaria, por supuesto, se le suma todo el poder económico. Es que es la única explicación que hay. Un poder económico foráneo que hace frente a los poderes económicos tradicionales y consolidados, que no son ningunos poderes inocentes, también dicho sea de paso. Y es más, me atrevo a decir que hasta la persona que se está por matricular después de que terminemos esta carrera, flaquea el trabajo para la persona que sale a la calle, porque esto te arrasan con todo. Eso es algo que vino y dijo también el colegio. Me viene alguien de acá, de Inglaterra, que tiene su multinacional en todo el mundo, y te defenestra hasta por competencia desleal de valores en el servicio que presta.
Bienvenido a la libertad de mercado y a la ausencia del Estado y a la desregulación total de las actividades. Yo no lo voté ni lo votaría jamás. Yo no dije nada. Pero buen entendedor, poca palabra, profe, entendimos todo. Pero escúchenme, ese tema de la desregulación se produce en todas las esferas, porque es justamente el tema, por ejemplo, fíjense, nosotros hablamos ahora estamos hablando porque nos toca de cerca el tema esto de la competencia totalmente desleal con todo el régimen argentino. Pero ahí es donde justamente tiene que estar el Estado, y cuando me refiero al Estado, me refiero no solamente al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Judicial. Lo que pasa cuando se crea una situación como la que vivimos actualmente, de total inseguridad jurídica, porque hay una verdadera inseguridad jurídica, no sabemos qué está vigente. ¿Ustedes se dan cuenta o no? No sabemos qué está vigente. Miren, hoy cargamos combustible, ¿sí? Cargamos combustible. Redondeo, dice, 18 centavos. Pero el redondeo es a favor del consumidor, no de la empresa. No del supermercado ni la empresa de combustible. No es así la ley. Ahora bien, ¿a quién uno le va a reclamar? ¿A quién le va a reclamar? Porque hay una derecho del consumidor. Y entonces ese es el tema. Es un tema muy grave, muy grave. Muy grave. Y lamentablemente ninguno de los poderes está tomando con la seriedad del caso, que el caso amerita. ¿Saben por qué? Porque impacta en todos. Impacta en los ciudadanos, en las pymes, en la riqueza del país. No sabemos ni qué se está firmando. Así que, miren, pero ¿saben qué es lo más grave? Que las personas, que ahí estoy apuntando directamente al Poder Judicial, que realmente son los verdaderos, tienen que ser las verdaderas garantías de la constitucionalidad, no están actuando. No están actuando. Estamos en una total... Miren, yo comienzo las clases de Derecho Comercial la próxima semana. Hay profesoras que están por comenzar la materia de Derecho Societario. No sabemos qué está vigente ni qué no está vigente. Para darles una idea de lo que atañe a nuestra materia nomás. Lo mismo en lo que hace, por ejemplo, al derecho ambiental, a los derechos del consumidor. Una total inseguridad jurídica. O el derecho constitucional, como le explicaba al alumno que está haciendo teoría, y derecho constitucional, el tema de las facultades del Ejecutivo con los decretos que quiere hacer. No sabemos, pero sinceramente yo no escucho muchas voces que se levanten. No. Están en riesgo, por ejemplo, los principios básicos del sistema republicano y esto que tanto estudiamos del gobierno federal, por ejemplo. Y no estamos a la altura de la... Y cuando digo no estamos, me refiero a las personas que tienen poder de decisión. Yo como muchos seguramente, pero muchos del derecho estamos anonadados ante la situación. Es una situación de hecho que parece ser arreglarte como pueda y tratar de defenderte como pueda. Bueno. Profe, le consulto una cosa. Le agradezco sus expresiones, pero quiero consultarle si va a tomar la asistencia con la fotito o estamos todos presentes. Yo ya les dije al comienzo que no iba a tomar asistencia hoy. Yo no escucho bien mandado, eso no hay problema. En la vida favorece al alumno. Indubio pro alumno.
¿Está? Bueno, me alegro que hayan participado más hoy. Seguimos con los puntos siguientes para la próxima. Y a ver si puedo poner lindas notas como puse hoy. ¿Y se acuerda mi nombre y apellido, doctora? Porque a mí no me dijo, está bien lo que dijo Quintana Giles. A ver, ¿quién es el que está hablando? No sé ni quién está hablando. Yo soy Rodrigo Quintana Giles, ¿me puede poner un 6 aunque sea? No tengo, a ver, no tengo en la pantallita. A ver. Acá le pongo una manito de saludo. Ahí está. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Rodrigo, pero veo tu logo, ¿no? Y pasa que hoy no estoy disponible estéticamente. Ah, qué bueno. Está bien. Bueno, perfecto. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? Saludos. Esperen, no se despidan tan pronto. ¿Qué vamos a hacer? Terminamos con las obligaciones, que el inciso es muy interesante también. Los libros de contabilidad. Bien. Digamos, según el apunte, ¿no? Bien, sí, pero amplíen si pueden, ¿eh? Amplíen si pueden. ¿Sobre los libros, profe? Vamos a facultades, sí, facultades, y va a entrar en derecho, ¿qué le parece? ¿Cómo? Derecho. Ah, sí, a la comisión. Sí. Ah, sí. A la próxima clase. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Está derecho del corredor, profe? Terminamos obligaciones, facultades y derechos para la próxima. Listo, profe. ¿Sí? Profe. Felicito los que hablaron hoy. Gracias. Por ahí no cuesta desatarnos, porque cuando nos desatamos no nos callamos más, profe. Está bien. Hasta luego, profesora. Que tengan una buena semana. Gracias, profe. Gracias igualmente, profe. Hasta luego, profe.